Hay una pregunta que el boxeo se sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Por qué diablos Mike Tyson aceptó pelear contra Donovan Ruddock? Piénsenlo, mi gente. Tyson acababa de sufrir la derrota más humillante de su carrera, noqueado por Buster Douglas, un peleador al que nadie le daba oportunidad, en uno de los resultados más inesperados de la historia de este deporte. Tenía frente a él toda una división llena de rivales cómodos, peleadores manejables con los que reconstruir la confianza poco a poco, subir de a un paso a la vez, elegir batallas seguras mientras se recuperaba el aura de invencibilidad. Y en lugar de eso, Tyson eligió al hombre más peligroso, más temido y más evitado de todo el peso pesado. Un canadiense que había noqueado a un rival y lo había dejado tendido en la lona durante más de 4 minutos completos, con los médicos de guardia corriendo hacia el ring temiendo lo peor, que rompía clavículas, quebraba costillas, destrozaba mandíbulas como quien parte leña. Le decían Razor, le decían la máquina de destrucción. Y Mike Tyson, con el ego hecho pedazos y necesitado de sangre nueva que le devolviera el respeto perdido tras aquella noche desastrosa en Tokio, decidió, contra todo consejo razonable, meterse en la jaula con él. Este video tiene el material más brutal que van a ver de la carrera temprana de Mike Tyson, contado con las fechas, los datos y las citas reales de los propios protagonistas. Vamos a empezar por el principio, por la noche en que un chico de 20 años se convirtió en el campeón más joven de la historia. Vamos a pasar por la destrucción de 2 leyendas legítimas del deporte que marcaron generaciones distintas del boxeo. Y vamos a terminar con la guerra que casi le rompe algo por dentro que nunca se le volvió a arreglar del todo. Déjenme ese like bien apretado, suscríbanse al canal ahora mismo y vámonos directo a Las Vegas, noviembre de 1986. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de pasar en Las Vegas esa noche de noviembre de 1986, hay que retroceder unos años, hasta un gimnasio destartalado en Catskill, Nueva York, donde un adolescente problemático, con antecedentes de arrestos desde los 13 años, encontró en el boxeo la única disciplina capaz de canalizar toda esa rabia acumulada. Cus D'Amato, el legendario entrenador que había formado a varios campeones mundiales décadas atrás, vio en ese muchacho algo que nadie más había visto todavía. Una combinación letal de velocidad, potencia y una furia genuina que no se podía enseñar en ningún gimnasio del mundo. D'Amato murió en 1985, apenas un año antes de que su pupilo llegara a esta pelea por el título mundial, sin llegar a ver con sus propios ojos la coronación completa de su proyecto más ambicioso. Trevor Berbick era el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, con récord de 31 victorias, 4 derrotas y un empate. Un jamaicano de 32 años que había construido su carrera a base de peleas duras. Había vencido a Muhammad Ali en 1981, en la última pelea de la leyenda, en un combate que además marcó el fin de toda una época del boxeo. En marzo de ese mismo 1986, Berbick le había arrebatado el título a Pinklon Thomas por decisión unánime en Las Vegas. Era su primera defensa y llegaba con la confianza de un hombre que apenas 8 meses antes se había coronado campeón del mundo. Y del otro lado del ring tenía a un chico de 20 años, invicto en 27 peleas, 25 de ellas por la vía rápida. Mike Tyson había pasado todo 1986 destrozando rivales, incluyendo un knockout en el segundo asalto ante Alfonso Ratliff, que le sirvió de boleto directo hacia esta oportunidad titular. Las casas de apuestas lo tenían como favorito de 3-1, algo notable considerando que enfrentaba al campeón vigente en su primera defensa. Pero nadie, ni siquiera los que confiaban en Tyson, imaginaba que la noche iba a terminar tan rápido. 3 días antes de la pelea, Berbick tuvo problemas respiratorios y necesitó visitar a 4 médicos distintos antes de que la Comisión Atlética de Nevada le aprobara la medicación. 2 días antes, un juez de Texas le congeló parte de la bolsa por una demanda de contrato pendiente de años atrás. El campeón llegaba a la noche más importante de su carrera con la cabeza en otro lado. Sonó la campana y desde el primer segundo, Tyson salió cargando. Berbick, en lugar de moverse, de usar su alcance, decidió pararse a intercambiar, sacándole la lengua a Tyson en el descanso del primer asalto en un gesto de bravuconería que no tardaría en costarle caro. Al final del primer asalto, ya se tambaleaba tras una combinación de 4 golpes que lo hizo cruzar el ring de un lado a otro. Y en el segundo round, casi de inmediato, Tyson conectó la combinación que lo mandó a la lona por primera vez.
Berbick se levantó, pero apenas se reanudó la acción, Tyson volvió a encontrarlo. Esta vez las piernas del jamaicano ya no respondían. Se levantó una vez, volvió a caer. Se levantó otra vez, tambaleándose en un giro casi cómico por todo el ring, sin encontrar el equilibrio, buscando las cuerdas como quien busca algo sólido a lo que aferrarse en medio de una tormenta. El árbitro Mills Lane detuvo el combate. 2 minutos con 35 segundos del segundo asalto. 5 minutos y 35 segundos de pelea en total. Mike Tyson, con 20 años, 4 meses y 22 días, se convertía en el campeón mundial de peso pesado más joven de toda la historia del boxeo, rompiendo el récord histórico que llevaba 30 años enteros en manos de Floyd Patterson. «Mi récord va a durar para la eternidad», dijo Tyson después. «Nunca se va a romper». Y hasta el día de hoy, mi gente, nadie lo ha logrado. Ni siquiera se ha acercado remotamente, porque las condiciones que permitieron ese ascenso tan meteórico, un promotor dispuesto a acelerar el calendario, una división debilitada por la falta de nuevas figuras dominantes y un talento tan precoz como el de Tyson, resultan casi imposibles de repetir en el boxeo moderno. Con el título en su poder, Tyson se convirtió de la noche a la mañana en la figura más comercial y más temida del deporte. Don King, el promotor que había orquestado buena parte de su ascenso, ya empezaba a mover los hilos para las siguientes defensas, sabiendo que tenía entre manos a la gallina de los huevos de oro más rentable que había visto el boxeo en años. Con esta victoria, Mike Tyson defendía su título con una autoridad que dejaba pocas dudas sobre quién dominaba verdaderamente la división en ese momento de su carrera, sumando otra derrota decisiva a la lista de rivales que habían subestimado la velocidad y la potencia combinadas que lo hacían tan distinto a cualquier peso pesado anterior. Año y medio después, Tyson ya había unificado los 3 cinturones principales de la división, defendiéndolos con knockouts contundentes ante rivales como James Bone Crusher Smith, Pinklon Thomas y Tony Tucker. Y entonces llegó una pelea con un peso histórico especial. Larry Holmes, ex campeón legendario, el hombre que le había ganado a Muhammad Ali en 1980 en una pelea tan dura de ver que el propio Tyson, siendo niño, había jurado vengar algún día a su ídolo delante de las cámaras. Holmes tenía 38 años, era abuelo y llevaba casi 2 años retirado tras 2 derrotas apretadas ante Michael Spinks que muchos consideraron injustas. Regresaba tentado por una bolsa de $3 millones y por la posibilidad de escribir el final de cuento que su carrera se merecía. Holmes llegó a Atlantic City con un plan claro: sobrevivir, aferrarse, no dejar que Tyson encontrara su ritmo. La leyenda cuenta que el propio Muhammad Ali, presente en el ring antes del combate para saludar a ambos peleadores, le dedicó unas palabras a Tyson que el joven campeón interpretó como un desafío personal, aunque las versiones sobre el contenido exacto de esas palabras varían según quien las cuente. Lo que sí es seguro es que Tyson salió esa noche con una intensidad distinta a la de sus peleas anteriores, como si cada golpe llevara detrás el peso de toda una generación de aficionados que todavía no perdonaban a Holmes por lo que le había hecho a Ali en 1980. Sonó la campana en Atlantic City, en el Trump Plaza, que había hecho una oferta astronómica para hospedar el combate, superando a competidores tanto de Nueva York como de Las Vegas, con una tarifa de sede que en su momento pareció descabellada, pero que terminó recuperándose con creces en las mesas de casino durante el fin de semana. Durante los primeros 2 asaltos hizo exactamente eso, manteniendo a Tyson a distancia con el brazo extendido, buscando el clinch cada vez que el joven campeón se le acercaba demasiado. En el tercer round encontró algún destello, conectando derechas y uppercuts por dentro que por un momento parecieron devolverle algo de su vieja magia de campeón. Pero Tyson seguía siendo el más efectivo, empujándolo una y otra vez contra las cuerdas, castigando el cuerpo con golpes que iban minando la resistencia del veterano. Y llegó el cuarto asalto. Una derecha demoledora conectó de lleno en la mandíbula de Holmes y lo mandó a la lona, sentado sobre su propio taparrabos, justo en la esquina de Tyson. Holmes se levantó al conteo de 4, aguantó el 8 obligatorio, sacudió la cabeza para despejarse y soltó las cuerdas cuando Tyson avanzó de nuevo. Pero Tyson ya no le dio tregua. Otra derecha lo volvió a tirar, directo hacia atrás, con el cuerpo entero cayendo como un árbol talado. Y cuando Holmes cayó por segunda vez, el árbitro Joe Cortez ni siquiera empezó a contar. Detuvo el combate a 5 segundos de que terminara el round.
Sencillamente sentí que no tenía que molestarme en contar, dijo Cortés después. Le saqué el protector bucal y me quité para que el doctor pudiera revisarlo. Era la primera vez en 50 peleas profesionales que Larry Holmes caía noqueado. El viejo guerrero, el hombre que había vencido a Ali y que había defendido su título 20 veces durante un reinado que se extendió por 7 años completos, se sentó en la lona y dijo: «Estoy bien, pero esa noche, mi gente, el reinado de una generación completa se cerró para siempre bajo los puños de un muchacho de 21 años». Holmes regresó al retiro, esta vez de manera definitiva, aunque años después, ya entrados los 90, todavía volvería brevemente a competir en niveles menores del boxeo profesional, buscando cerrar su carrera en sus propios términos después de aquella noche que le arrebató para siempre el privilegio de decir que jamás había probado la lona. Y si Ruddock representa el punto en el que Tyson empezó a mostrar grietas, esta pelea, mi gente, representa exactamente lo contrario. El punto más alto, la cima absoluta de todo lo que Mike Tyson llegó a ser arriba de un ring. Con 14 combates ganados por la vía rápida en su primer año completo y absoluto como campeón unificado, Tyson había dejado claro que su reinado no se iba a parecer en nada al de sus predecesores. Cada rival que se atrevía a compartir el ring con él llegaba con un plan cuidadosamente diseñado por sus entrenadores, y cada uno de esos planes terminaba desmoronándose en cuestión de minutos frente a una combinación de velocidad y potencia que ningún otro peso pesado de la época podía siquiera aproximar. Para entender la magnitud de este combate hay que entender primero por qué se necesitaba en primer lugar. Tyson tenía los cinturones de las 3 organizaciones principales, pero Michael Spinks, invicto en 31 peleas y medallista de oro olímpico en 1976, seguía siendo reconocido por buena parte del mundo del boxeo, y sobre todo por la revista Ring, como el campeón lineal legítimo. Spinks había hecho algo que ningún otro peso semipesado había logrado jamás: subir de categoría y arrebatarle el título de peso pesado a Larry Holmes de manera legítima dentro del ring. No una vez, sino 2. Y aunque las organizaciones oficiales le habían despojado del título por tecnicismos administrativos, después de que eligiera pelear contra Jerry Cooney en lugar del retador obligatorio que exigía la Federación Internacional, para millones de aficionados, Spinks seguía siendo, en el fondo, el verdadero rey de la división. Los promotores de la época describieron ese contrato como el más difícil de negociar en la historia reciente del boxeo, con meses enteros de idas y vueltas entre los representantes de ambos campamentos antes de llegar a un acuerdo que satisficiera a las dos partes. La pelea se promocionó como una vez y para siempre, el combate más rico de la historia del boxeo hasta ese momento, generando cerca de $70 millones en ingresos totales, con una bolsa de $22 millones para Tyson y 13,5 para Spinks. Entre el público que llenó el Convention Hall de Atlantic City esa noche estaban Jack Nicholson, Warren Beatty, Oprah Winfrey, Madonna, Sylvester Stallone y Frank Sinatra. Sonó la campana. Y en apenas 91 segundos, mi gente, todo terminó. Tyson salió con un gancho de izquierda que ya sembró el miedo en los ojos de Spinks. «Noté que el miedo le entró a los ojos ahí mismo», declaró Tyson después de la pelea. Spinks intentó ganar distancia, pero Tyson no se lo permitió. Un uppercut de izquierda lo mandó a una rodilla contra las cuerdas. Se levantó al conteo de 4, todavía con la mirada despejada. Pero cuando intentó responder con una derecha directa, Tyson lo interceptó con una combinación de izquierda seguida de un uppercut cruzado que conectó de lleno en el mentón. Spinks cayó de espaldas, con un golpe seco de la cabeza contra la lona, y no hubo forma de que se levantara. El árbitro Frank Cappuccino no necesitó contar hasta 10 para saber que ahí terminaba todo. Frank Cappuccino, el árbitro de aquella noche, tenía años de experiencia en combates de peso pesado, pero incluso él reconoció después que rara vez había visto una demolición tan limpia y tan rápida en una pelea de esa magnitud, con tanto dinero y tanta expectativa depositados en un resultado que se resolvió en menos tiempo del que dura un comercial de televisión. Apenas 10 golpes se conectaron en total durante toda la pelea, 8 de Tyson, 2 de Spinks. Michael Spinks se retiró del boxeo inmediatamente después, sin haber perdido jamás su título de manera oficial dentro del ring, cargando con dignidad la única derrota de una carrera perfecta.
Se marchó del deporte como el hombre que había vencido 2 veces a una leyenda, dejando a Tyson con la tarea imposible de superar ese legado. Y Mike Tyson, con apenas 21 años, unificaba absolutamente todo lo que había que unificar en el peso pesado: las 3 organizaciones oficiales, el título lineal y el reconocimiento de la revista Ring, algo que ningún boxeador había logrado reunir de manera tan completa en años. Muchos analistas, hasta hoy, consideran esa noche del 27 de junio de 1988 como el punto más perfecto de toda su carrera. Nunca volvió a estar tan completo, tan preciso, tan devastador. Algunos incluso lo describen como el momento exacto en el que Mike Tyson dejó de ser simplemente un gran boxeador y se convirtió en un mito viviente, en una fuerza de la naturaleza que parecía haber trascendido el deporte mismo. Pero apenas 1 año y medio después, mi gente, todo se vino abajo. Buster Douglas, un peleador al que nadie tomaba en serio, entrenado en circunstancias personales durísimas tras la muerte reciente de su madre, lo noqueó en Tokio en uno de los resultados más inesperados de la historia del deporte, un knockout en el 10º asalto que ninguna casa de apuestas del planeta había considerado siquiera remotamente posible. El invencible había caído, y con él se vino abajo buena parte de la mística que Tyson había construido durante años de destrucción sistemática. La prensa deportiva de Estados Unidos, que apenas semanas antes lo describía como el atleta más temible del planeta, empezó a especular abiertamente sobre si Tyson ya había pasado su mejor momento a los 23 años. Y Tyson, con el orgullo destrozado y la reputación puesta en duda por primera vez en su carrera profesional, necesitaba algo más que una victoria fácil para reconstruirse. Necesitaba una víctima que le devolviera al mundo el miedo que antes le tenían, y no cualquier víctima servía para ese propósito. Y ahí es donde entra Donovan Ruddock. Le decían Razor, le decían la máquina de destrucción. Un apodo terrible que se ganó pelea tras pelea, dejando un rastro de rivales destrozados que ningún otro peso pesado de su generación quería enfrentar voluntariamente. Un canadiense nacido en Jamaica, con una pegada tan aterradora y tan legendaria que otros peleadores literalmente evitaban firmar contra él, había dejado a un rival, el excampeón mundial Michael Dokes, tendido en la lona durante más de 4 minutos completos antes de que pudiera siquiera incorporarse por su propia cuenta. Rompía clavículas, quebraba costillas enteras, destrozaba mandíbulas, uno detrás de otro. Ruddock, por su parte, llegaba a esta pelea con un récord respetable y una reputación que lo precedía en todos los gimnasios del continente, forjada a base de knockouts tempranos que habían corrido de boca en boca entre entrenadores y managers durante años. Había sobrevivido a una caída en el 2º asalto contra el expeón mundial Bone Crusher Smith y aún así lo noqueó en el 7º. Ya entonces mostraba lo que después repetiría contra Tyson. Se podía sacudirlo, se podía tirarlo, pero nunca se quedaba en la lona. Los promotores y managers de otros pesos pesados de la época, en privado, admitían que preferían evitarlo por completo a toda costa, aunque eso significara sacrificar oportunidades de título valiosas. Nadie tuvo que explicarle a Tyson lo que verdaderamente estaba en juego esa noche de marzo de 1991. Después de la derrota ante Douglas en Tokio, en febrero del año anterior, la prensa deportiva de todo el mundo había empezado a hablar de él en pasado, como si su reinado ya perteneciera a los libros de historia y no al presente. Tyson necesitaba algo más que una victoria. Necesitaba una demolición que le devolviera al mundo entero el miedo que antes le tenían, y eligió, deliberadamente, al único hombre capaz de hacer que esa demolición significara algo de verdad. Cus D'Amato le había enseñado a Tyson, desde que era apenas un adolescente en ese gimnasio de Catskill, una filosofía muy particular sobre el miedo. D'Amato solía repetir que el miedo era como el fuego, podía destruirte por completo, o podía convertirse en la herramienta más poderosa que un hombre tuviera a su disposición, siempre que aprendiera a controlarlo en lugar de dejarse controlar por él. Tyson construyó toda su carrera temprana sobre esa idea, entrando a cada pelea convencido de que su rival ya estaba derrotado psicológicamente antes de que sonara la primera campana. Con Berbick funcionó, con Holmes funcionó, con Spinks funcionó de manera casi perfecta. Pero con Ruddock, por primera vez desde que era campeón, Tyson se encontró frente a un hombre en el que esa estrategia simplemente no aplicaba, porque Ruddock, sencillamente, nunca sintió ese miedo que tantos otros habían sentido antes de subirse al ring con él.
En las entrevistas previas a la pelea, más de un especialista predijo abiertamente que Ruddock tenía el estilo perfecto para noquear a Tyson. Creo que tiene el poder para noquear a Mike Tyson, dijo uno de los analistas antes del combate, y cuando lo haga, Tyson no se va a levantar hasta que salga de la arena. Otro comentarista fue todavía más directo. Lo que no entiendo es que tú vas a ir ahí a pelear con él. Te va a pegar de una forma o de otra. Si te quedas atrás, te va a pegar. Si intentas noquearlo, te va a pegar de todas formas. Entonces, ¿por qué quedarte atrás? ¿Por qué no intentar noquearlo tú primero? Esa lógica, esa falta total de respeto hacia la reputación de Tyson, era exactamente lo que hacía a Ruddock tan peligroso. No calculaba el miedo porque sencillamente no lo sentía. Sonó la primera campana de una pelea programada a 12 asaltos en Las Vegas, el 18 de marzo de 1991, en un Tyson que llegaba con hambre de venganza después de la derrota más humillante de su carrera. Días antes, rodeado de reporteros que documentaban cada detalle del campamento de entrenamiento, Tyson había resumido su plan con una frase que quedaría grabada para siempre en la historia de esta rivalidad: si no está muerto, no cuenta. Tyson salió cargando desde el primer segundo, tirando ganchos y uppercuts feroces, buscando destruir al canadiense temprano, tal como había hecho con Holmes, tal como había hecho con Spinks. Pero Ruddock no se movió de su plan. Respondió golpe por golpe, uppercut por uppercut, sin ceder terreno ni un solo instante, plantado en el centro del ring como si la reputación de Tyson no significara absolutamente nada para él. El referee Richard Steele tuvo que advertir a ambos por golpear después de la campana, y la tensión en el ring se sentía como un cuchillo afilado esperando el momento de cortar. Los espectadores en las primeras filas, acostumbrados a ver a Tyson liquidar rivales en cuestión de segundos, empezaron a intercambiar miradas de incredulidad conforme pasaban los minutos y el canadiense seguía de pie. En el segundo asalto, Tyson conectó una derecha pesada que mandó a Ruddock a la lona. Pero Ruddock alegó que se había resbalado. Y el propio Steele, dudando durante varios segundos eternos mientras el público rugía, exigiendo una decisión, decidió contar la caída de todas formas, algo que costaría un round de 10-8 en las tarjetas si la pelea llegaba a la distancia. El castigo al cuerpo de Tyson empezaba a hacer mella, golpe tras golpe a las costillas que iban minando la resistencia incluso del campeón más temido del planeta. Para el tercer asalto, Ruddock encajó otro derribo. El segundo de la noche, pero seguía de pie, sujetándose de las cuerdas cuando las piernas se negaban a responder, negándose una y otra vez a quedarse tirado en la lona. Round tras round la guerra siguió, con Ruddock devolviendo golpes lo bastante duros como para hacer retroceder al propio Tyson, algo que muy pocos rivales habían logrado hasta entonces. El mensaje ya estaba dado. Esta noche nadie estaba a salvo, ni siquiera el hombre que noqueaba leyendas en menos de 2 minutos. Porque enfrente tenía a un rival que se negaba a caer y que seguía respondiendo con sus propias combinaciones, algunas de ellas lo suficientemente duras como para incomodar al campeón invicto y hacer que el propio público empezara a preguntarse en voz alta si esta noche podía terminar de otra manera. En el quinto asalto, ambos hombres intercambiaron golpes de poder en el centro del ring durante casi 1 minuto completo sin que ninguno cediera terreno. Una secuencia que la propia transmisión describió como digna de una pelea por el título mundial, no de un combate de reconstrucción para un ex campeón derrotado. Llegó el séptimo asalto. Tyson desató una combinación final contra las cuerdas y el árbitro Richard Steele se metió entre ambos y detuvo el combate. Pero aquí, mi gente, aquí está el problema. Ruddock seguía de pie, seguía con los ojos ardiendo de ganas de pelear, sin haber recibido siquiera un conteo protector. Y en cuestión de segundos, el ring se convirtió en un caos total. El hermano y entrenador de Ruddock se le fue encima al árbitro, empujándolo, gritándole que la pelea no había terminado. El equipo de seguridad de Tyson tuvo que intervenir para separar a ambos bandos. Fue una de las escenas más violentas fuera del ring que ha visto el boxeo moderno, con sillas volando y guardias de seguridad tratando de contener a decenas de personas que habían invadido el cuadrilátero. El campo de Ruddock exigió de inmediato una revancha, amenazando con demandar a la Comisión Atlética y al propio Richard Steele. «Vamos a protestar, vamos a demandar a Richard Steele, al comisionado atlético», declaró su equipo esa misma noche, todavía con la adrenalina del caos recién vivido. «Le avisamos de esto, ¿queremos una revancha o vamos a ir a corte?».
La Comisión Atlética de Nevada, presionada por la magnitud de la controversia mediática y por la cobertura constante que había generado el incidente del ring en televisión y prensa, aceptó revisar el expediente en cuestión de días, y aunque el resultado oficial de nocaut técnico se mantuvo, la presión pública terminó de convencer a los promotores de que la única salida razonable era organizar la revancha lo antes posible. Tyson, en la confrontación posterior entre ambos peleadores frente a las cámaras, no se guardó nada. La próxima vez lo mató. No entiendo por qué vienes a mí así, sabiendo que te voy a matar por eso. Ruddock le respondió con la misma intensidad, sin bajar la mirada ni un segundo. La revancha estaba sellada, y esta vez no iba a ser solamente una pelea de boxeo. Iba a ser una guerra personal entre dos hombres que se habían jurado destruirse mutuamente. Los 3 meses entre ambas peleas, hasta el 28 de junio de 1991, se llenaron de amenazas cruzadas, entrevistas cargadas de veneno y una expectativa mediática que convirtió la revancha en uno de los eventos más esperados del año en Las Vegas. Ruddock, dolido por la manera en que había terminado el primer combate, repitió en cada entrevista que esta vez no habría excusas ni discusiones sobre árbitros. La pelea se iba a decidir a puños, sin interrupciones. Tyson, por su parte, entrenó con una intensidad que sus propios colaboradores describieron como distinta a cualquier campamento anterior, motivado tanto por la necesidad de cerrar la controversia como por el rencor genuino que sentía hacia un hombre que se había atrevido a hacerle sentir vulnerable. Se promocionó como una masacre pura, con ambos hombres entrando al ring con intención de destruir por completo el espíritu del otro, sin dejar espacio para la más mínima duda sobre el resultado. Sonó la campana y desde el primer segundo ambos colisionaron en el centro del ring, intercambiando artillería pesada sin ningún tipo de cautela, como si los 3 meses de rencor acumulado desde la primera pelea se hubieran comprimido en cada puñetazo lanzado esa noche. Tyson conectaba con una velocidad y una precisión que parecían inalcanzables, contragolpes duros que dejaban a Ruddock buscando refugio contra las cuerdas, incapaz de encontrar el mismo ritmo defensivo que le había funcionado durante buena parte del primer combate. En el segundo asalto, una derecha demoledora por encima de la guardia mandó a Ruddock a la lona por primera vez en la noche. Se levantó, tambaleante, pero de vuelta en pie, dispuesto a seguir absorbiendo el castigo con la misma terquedad que lo había hecho famoso. El tercer asalto fue, sin exagerar, mi gente, una de las secuencias más brutales que ha dejado el boxeo moderno. Ruddock cayó por segunda vez, esta vez contando hasta 7 antes de lograr ponerse en pie, girando sobre sí mismo, con el protector bucal saliendo volando de su boca en medio de la confusión. Nunca he visto a nadie levantarse del lienzo tan bien como Razor Ruddock lo hace, dijo uno de los comentaristas en vivo, genuinamente asombrado ante lo que estaba presenciando. Nadie recuerda haber visto a un peleador levantarse de esa manera y seguir peleando como si nada hubiera pasado, con las piernas todavía temblando pero los puños ya buscando de nuevo el centro del ring, negándose por completo a aceptar que la pelea pudiera terminar de esa forma. La pelea se extendió más allá de lo que nadie esperaba. Round tras round, ambos hombres se golpeaban sin tregua, ambos peleadores respirando con dificultad, ambos negándose a ceder terreno ni un solo centímetro del ring. En el cuarto asalto, Ruddock conectó un uppercut tremendo que hizo retroceder a Tyson, seguido de una serie de golpes que por un instante parecieron devolverle el control de la pelea al canadiense. Tyson respondió con su propio arsenal, alternando ganchos de izquierda con derechas cruzadas, en un intercambio tan parejo que ni siquiera los comentaristas de la transmisión se ponían de acuerdo sobre quién llevaba la ventaja en ese tramo del combate. Para el sexto asalto, Ruddock incluso logró sacarle el protector bucal a Tyson de un gancho limpio, un detalle que la propia transmisión en vivo señaló como muestra de que el campeón estaba absorbiendo más castigo del que cualquiera había anticipado. La pelea siguió su curso hasta el séptimo round, donde volvió a haber controversia con el trabajo del árbitro, esta vez Mills Lane, en medio de un intercambio que parecía interminable y que algunos analistas todavía discuten si debió detenerse ahí mismo. Llegaron hasta el 12º asalto completo. 12 rounds, algo que nadie, ni el propio Tyson, esperaba que Ruddock aguantara después de todo lo que había recibido en la primera pelea. Golpes bajos de ambos lados, advertencias del árbitro, un ritmo agotador que dejó a los dos hombres completamente exhaustos, sudando sangre en cada intercambio de los últimos minutos. En los rounds finales,
Ambos peleadores ya no tenían la explosividad de los primeros asaltos, pero seguían intercambiando con una determinación que arrancó ovaciones de pie en distintos momentos de la transmisión, con el público de Las Vegas puesto en cada golpe como si estuviera presenciando una final de campeonato del mundo en lugar de un combate de revancha entre dos hombres que se odiaban abiertamente. Cuando sonó la campana final, ambos guerreros, ensangrentados y agotados hasta el límite, se abrazaron en un gesto de respeto mutuo genuino. Dos hombres que se habían prometido matarse el uno al otro y que terminaron reconociendo, sin palabras, lo que cada uno había resistido esa noche. Los jueces le dieron la victoria a Mike Tyson por decisión unánime. Es bastante duro. Estoy exhausto. Los 12 rounds pasaron muy rápido. No lo sabía, declaró Tyson después, todavía con la respiración entrecortada, casi sorprendido de su propio cansancio. Cuando le preguntaron si Ruddock lo había lastimado en algún momento, Tyson no dudó. Sí, me lastimó. Cuando le preguntaron si le sorprendió que Ruddock se levantara después de cada caída, la respuesta fue tajante. No. Sabía que se iba a levantar, pero no iba a seguir aquí. Y cuando un periodista le preguntó por el calor dentro del ring esa noche, Tyson simplemente respondió, fue una pelea dura y hacía mucho calor arriba del ring. Hacía tiempo que no tenía 12 asaltos así. Ahora sí, estamos listos para las preguntas. Donovan Ruddock nunca volvió a pelear al mismo nivel después de esa noche, cargando el daño de 2 guerras completas contra el hombre más temido de su generación. Intentó reconstruir su carrera en los años siguientes con victorias menores, pero jamás volvió a acercarse a una oportunidad titular real y con el tiempo se retiró del boxeo profesional como el hombre que estuvo más cerca que nadie de derribar a la versión más aterradora de Mike Tyson. Y muchos analistas, con el paso de los años, llegaron a una conclusión incómoda sobre Mike Tyson, que esa batalla brutal contra Ruddock le rompió algo por dentro que nunca se le volvió a reparar del todo. El propio Tyson, apenas semanas después de esa pelea, sería acusado y posteriormente condenado por un caso que cambiaría el rumbo de su vida entera fuera del ring, dando inicio a un capítulo oscuro que lo alejaría del boxeo durante años en el momento en que su carrera todavía tenía margen para escribir capítulos aún más grandes. Y ahí lo tienen, mi gente. 4 noches completas, un solo hombre destruyendo la historia del peso pesado uno por uno. El campeón más joven de todos los tiempos contra un veterano legendario que nunca antes había caído. La demolición perfecta de 91 segundos contra un rival invicto que ni siquiera pudo defenderse. Y al final, la única máquina que se negó a apagarse, la única que lo llevó hasta el límite y lo obligó a preguntarse, por primera vez desde que era un adolescente en Catskill, si de verdad era invencible. Berbick pensó que podía pararse frente a él sin moverse ni un centímetro, confiando en su experiencia como campeón vigente y en el respeto que se supone debía imponer un cinturón mundial. Holmes pensó que su oficio y sus años de guerra le alcanzarían para sobrevivir 12 asaltos completos frente a un rival 13 años más joven. Spinks nunca tuvo tiempo ni de pensar, apagado en menos de 2 minutos frente a millones de espectadores que apenas habían terminado de acomodarse en sus asientos, con las palomitas todavía calientes y la cerveza todavía sin abrir. Y Ruddock, el único de los 4 que jamás sintió miedo, fue el único capaz de hacerle sentir a Tyson, aunque fuera por 24 asaltos repartidos en 2 noches distintas, lo que se siente estar del otro lado de esa violencia, lo que se siente enfrentar a alguien que no retrocede pase lo que pase. La historia de Mike Tyson después de esa guerra contra Ruddock tomó un camino oscuro que todos ustedes probablemente ya conocen. La condena, la prisión, los años perdidos, el regreso incompleto a un ring que nunca volvió a verlo, con la misma perfección devastadora de sus primeros años como campeón. Volvió a pelear después de salir de prisión, recuperó parcialmente algunos cinturones, pero el Tyson que noqueó a Spinks en 91 segundos, el Tyson que destrozó a Holmes en 4 asaltos, ese hombre nunca volvió a existir con la misma intensidad arriba de un cuadrilátero. Algunos aficionados sostienen que la guerra contra Ruddock fue el último momento en que vieron al verdadero Tyson competitivo, dando absolutamente todo lo que tenía sin reservas, sin la sombra de los problemas legales y personales que estaban a punto de consumirlo por completo. Pero antes de todo eso, antes de que la vida fuera de las cuerdas se lo tragara entero, hubo estas 4 noches. 4 noches en las que un joven de Brooklyn, entrenado desde niño para convertir el miedo ajeno en su arma más letal, se paseó por la división de los pesos pesados como si el resto del mundo no tuviera ni una sola oportunidad real contra él.
Y durante un tiempo, mi gente, durante un tiempo eso fue exactamente la verdad. Si te gustó este video, si sentiste la adrenalina de esas dos guerras contra Ruddock, déjame ese like bien apretado y suscríbete al canal, porque aquí seguimos trayéndoles las noches más brutales de la historia del boxeo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 4 peleas te pareció la más impresionante de todas? ¿Crees que Ruddock merecía ganar alguna de las 2 peleas contra Tyson? Comparte este video con esos amigos que solo conocen al Tyson de los documentales recientes y que de verdad no saben lo que pasó arriba del ring en esos años dorados. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos contando, con datos reales y verificados, las noches que marcaron la historia del boxeo para siempre.